¿Ya? Bueno, buenas noches. Ahora sí. En una clase anterior se planteó que el yo no manda en su propia casa. Tercera idea narcisista del hombre según Freud. El inconsciente tiene su propia lógica, habla y piensa de una manera diferente a una razón yoica. Lo inconsciente es el lugar donde una verdad traumática habla. En el psicoanálisis el yo no debe conquistar al ello, sino advenir un sujeto, el sujeto del inconsciente. El psicoanálisis no desentraña una verdad sumergida en las profundidades, sino una verdad insoportable con la que hay que saber vivir, es decir, saber hacer. La realidad se constituye más que dar las instrucciones como un individuo se tiene que acomodar a esa realidad. Lograr confrontar a un sujeto a las coordenadas y atolladeros del deseo. Para Freud, en el texto de 1923, El yo y el ello, introduce la segunda tópica, ello, yo y superyo. Segunda tópica que no puede justaponerse a la primera, inconsciente, preconsciente y consciente, haciendo coincidir a ello con lo inconsciente, a yo con lo preconsciente y a superyo con lo consciente. Nada más alejado de la teoría psicoanalítica. Y ese texto de Freud nos confirma esta posición. De entrada nos va a decir, creo que todo el texto nos va a decir, que las tres instancias psíquicas, tanto el ello, como el yo, como el superyo, son inconscientes. Sobre el ello se puede decir que es pulsional e inconsciente, al igual que el yo y el superyo, aunque el yo participa de lo preconsciente y lo consciente. Eso es lo que va, la diferencia entre el yo y la otra instancia es que es la parte consciente, es una parte consciente, lo cual quiere decir que es inconsciente también. El ello es un concepto que Freud toma prestado del médico George Grodet, que lo dice en el texto, quien a su vez lo trajo de Nietzsche. Lo que aparece en el texto de 1923 también es un ello como un inconsciente estructural, una columna que sostiene el edificio del psiquismo, es decir, todo el psiquismo está estructurado alrededor del ello. El yo y sus servidumbres, así lo titula el mismo Freud en ese texto de 1923. Hay un apartado que dice, incluso se traduce como servidumbre o como vasallajes, también es la traducción que se usa. Es decir, que el yo es un vasallo, es un servidor. Eso es lo que de entrada nos dice Freud. Aquí sirve al ello por un lado y al superyo por el otro, contrario a la cierta creencia que se ha popularizado que el ello, ya lo hemos hablado, es el diablo y el superyo es el ángel y que el yo es el que domina como ser racional a esas instancias. Además de la famosa metáfora del mismo Freud en ese texto del yo como el jinete, abro comillas. Esta metáfora para mí es fundamental. Dice Freud, podemos pues compararlo al yo en su relación con el ello, al jinete que rige y refrena a la fuerza de su cabalgadura, superior a la suya, con la diferencia que el jinete lleva esto a cabo con sus propias energías, y al yo con energías prestadas. Pero así como el jinete se ve obligado alguna vez a dejarse conducir a donde su cabalgadura quiera, también el yo se nos muestra forzado en ocasiones a transformar en acción la voluntad del ello, como si fuera la suya propia, cierro comillas. ¿Qué nos quiere decir? Que al final el yo es un jinete, la metáfora que usa Freud, que trata de dominar un caballo, el ello, pero hay un problema, que la misma fuerza que utiliza el yo para tener al caballo el ello, son la misma fuerza que da el ello. Entonces la pregunta sería, ¿será posible que yo pueda dominar ese caballo? Con la misma fuerza para dominar al ello, proviene del mismo ello. Esa es la metáfora que usa Freud acá, para discutir esa. Pero yo enseguida pienso que el yo no puede dominar al ello, por esta metáfora que usa Freud acá. Años antes, en 1914, en contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico, Freud ya hablaba de yo como un payaso que creía que dominaba algo. Este ejemplo también de Freud es muy bueno. El yo juega ahí, dice Freud, el recibe papel del payaso del circo, quien con sus gestos quiere mover a los espectadores a convencerse de que todas las variaciones que van ocurriendo en la pista se producen por efecto exclusivo de su voluntad, pero solo los más jóvenes entre los espectadores le dan crédito. Es decir, que el yo es un payaso que cree que las cosas se hacen por las gracias que él hace. Bueno, cierro comillas. El yo trata de constituir una ilusión imaginaria de unidad, ilusión necesaria que requiere ciertas acomodaciones a una realidad que a su vez también construye.
El yo es un sistema que liga la imagen corporal, imagen en el otro, y ahorita hablamos de eso. La unidad que trata de construir el yo es a través de la imagen en el otro. Y la represión para un individuo que se siente dueño de sus actos y de su destino. Ilusión sin la cual no se podía vivir. Pero este yo actúa como si fuera consciente de las cosas que realiza. Pero en ese momento es ignorante de saber que no es libre ni autónomo en su actuar, solo es ignorante. Así como decía Baruch Spinoza, nos advertía sobre la libertad, abro comillas. Libertad es el nombre que damos a la ignorancia de las causas que nos mueven a actuar, cierro comillas. ¿Ya vieron por qué el psicoanálisis no cree en esa libertad? El yo no está separado del ello, incluso confluye con él. Así el núcleo inconsciente del yo es el ello. El yo no es más que una parte modificada del ello por la influencia del mundo exterior, con mediación del sistema perceptivo conciencia, dice Freud en ese texto. El yo se forma desde las identificaciones, situación que Lacan coloca como perteneciente a lo imaginario y que comienza a trabajar en su famoso texto El estadio del espejo como formador de la función del yo, donde hace converger el yo freudiano al narcisismo y a la identificación como transformadora del yo, la desliga del sistema percepción-conciencia. En el estadio del espejo predomina lo imaginario, dice Lacan, abro comillas. Basta para ello comprender el estadio del espejo como una identificación en el sentido pleno que el análisis da ese término, a saber, la transformación producida en el sujeto, cuando asume una imagen cuya predestinación a este efecto de fase está suficientemente indicada por el uso, en la teoría, del término antiguo imago, cierro comillas. Es decir, que el yo es imaginario, se forma por medio de las identificaciones a esas imágenes. Este estadio es fundamental para el ser humano, ya que le permite solventar de cierta manera su nacimiento prematuro, cuestión que también dice Freud en el texto. Parece que el ser humano nace antes de tiempo, por eso se llama prematuro. Y tiene que comenzar a constituirse un cuerpo unificado de ese cuerpo fragmentado. Es por eso que el niño deberá pasar por la fase del espejo y así formar la función del yo. Yo soy por medio de las identificaciones, y las unifica. Y esa unificación se llama yo. Esto del yo como imaginario en Lacan aparece como el yo cuerpo en Freud, abro comillas. El yo es sobre todo una esencia cuerpo, no solo una esencia superficie, sino el mismo la proyección de una superficie, cuestión que también ustedes leyeron hace un rato, cierro comillas. Como que nacemos siendo un pedazo de carne al que podemos llamar cuerpo, después que el niño lo suma desde el lenguaje. No se nace con un cuerpo, se le hace suyo después de significarlo. Y para eso sirve la unidad del yo. Yo soy, es lo que permite ser. El cuerpo, así como el yo, no es primario, sino secundario. El yo, el cuerpo y la realidad tienen un estatuto subordinado. El yo en este punto solo puede lamentarse de su destino, que en algunas ocasiones puede ser ese destino trágico, incluso justificarlo de alguna manera, ese destino, desde la razón, como intento de explicar ese destino desde circunstancias externas, que si bien puede jugar un papel en ese destino, lo principal para el psicoanálisis es eso que no se sabe, pero que entra a jugar el papel principal. Es inconsciente y que el yo no puede dar cuenta, incluso hasta lo descarta, de resta importancia. Se rechaza el pensamiento inconsciente porque tiene como efecto el arrasamiento del yo. Porque cuando el yo se da cuenta que no domina, se da cuenta que es insignificante en sí. Cuando digo insignificante no es que sea importante, no sea importante, pero que no domina el aparato psíquico. Para terminar, con el tema del yo, no hay que desconocer que algunos psicoanalistas optaron por el camino del yo percepción-conciencia, adecuando al yo a una supuesta realidad incuestionable, un yo adaptativo y una práctica psicoanalítica que se guiará por esa adaptación, y así percibir la realidad tal cual es, lo cual ya sabemos que esa realidad es imaginaria. Y lo que se propone en el psicoanálisis, sobre todo lacaniano, es otra cosa, un real de que la realidad es una respuesta. Por eso identificar al sujeto y adaptarlo a esa realidad desde un yo no es más que un acto imaginario. Es decir, adaptemos a ese yo a una realidad, simplemente es querer adaptar a una realidad fantasiosa, imaginaria. En cuanto al superyo, es una elaboración tardía en la obra de Freud, en donde los ideales del superyo son tan grandes que exigen al yo lo imposible, porque el Padre con quien se ha identificado es igual a Dios, por eso nunca está satisfecho con los resultados, y por eso quiere más y cada vez más. Aunque hay que decir que el yo ideal se sostiene en el ideal del yo, es decir, el yo como el superyo
son mutuamente necesarios entre sí. Pero hay otra cosa que decir un otro que está ahí. El superyo es el abogado del ello, pero disfrazado de ley. Acá trata así una violencia de una imposición categórica que se convierte en algo obsceno, que se transmite como una voz intrusiva que nos persigue y que perturba nuestro equilibrio psíquico, del cual no nos podemos deshacer. Es decir, que el superyo siempre nos está diciendo tienes que hacer o no tienes que hacer. Siempre es un imperativo, es una orden que nos hace sufrir. ¿Por qué nos hace sufrir? Porque nunca se puede satisfacer. Porque lo que nos está pidiendo es siempre un ideal para cumplir. La paradoja del superyo van desde aquello que prohíbe en lo que formalmente permite. Y esto es algo que psicoanalistas y filósofos han señalado, como el argentino Jorge Alemán y el esloveno Slavoj Žižek. Este último nos señala que no nos sentimos culpables porque las prohibiciones sociales nos impidan gozar, sino por todo lo contrario, por no ser capaces de seguir la ley del superyo, que le hace sobre nosotros el imperativo de gozar. Situación que se complica en una época donde supuestamente hay una mayor libertad, pero también hay mayor regulación en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Lacan supo entender esto cuando cambió la fórmula de Dostoyevsky, según la cual, si Dios ha muerto, todo está permitido. Por esta otra, si Dios ha muerto, todo está prohibido. Y no por nada, nuestra época que menos cree en Dios es la que más tiene prohibiciones. Porque por lo menos Dios nos permite hacer ciertas cosas. El psicoanálisis trata de fundamentar una ética más allá de la culpa superyoica, más allá de su ciclo vicioso. El acto analítico es aquel que trata de romper el ciclo vicioso de la ética y el sacrificio, y así constituir un discurso que no se permita no gozar, que es diferente al mandato superyoico de gozar al no permitir gozar. Una ley que no se intervenida por el suplemento superyoico. Es decir, un mandato es como una ética que diga, no es que no gocen o gocen, sino no gocen, no permitir no gozar. Es otra lógica. Si quiere conversamos de eso en un rato. Gracias.